Buenas tardes, licenciado Jason Steve Figueroa. Mi nombre es Eduardo José Campos Martínez. Soy alumno de la materia de psicopedagogía en la enseñanza de la matemática, de la carrera de licenciatura en enseñanza de la matemática. Estamos en la presentación del proyecto de investigación final de la materia, que trata de cómo las diferentes dificultades de aprendizaje y atención pueden causar problemas con las matemáticas, con su aprendizaje, con su interpretación de los números y también cómo afecta no solamente en el área académica, sino también en su vida cotidiana como ente social, que también es una persona o un niño. La presentación se desarrollará de acuerdo al orden sugerido que se detalla a continuación: la introducción, las dificultades de aprendizaje y atención en matemáticas, donde se va a abordar cada una de ellas, las más comunes que se presentan dentro del salón de clases que los alumnos presentan, la conclusión, referencia bibliográfica, y al final aparecerá el link del video para acceder a él en YouTube. La introducción. En la presente investigación abordaremos algunos de los déficits, los trastornos más comunes que padecen los alumnos a la hora del aprendizaje de las matemáticas, de interpretar los números, también de entender las operaciones que pueden hacerse con los números, las más básicas, ya que estos trastornos se presentan en la edad de los primeros grados que el alumno cursa. Por ejemplo, en primer grado, en segundo grado, en tercer grado ya es posible detectar que un niño padece de alguno de estos trastornos. Las dificultades de aprendizaje y atención en matemáticas. Algunos de los trastornos más frecuentes que les dificultan el aprendizaje de las matemáticas a los estudiantes de educación básica y media son la discalculia, dislexia, dificultades de procesamiento visual, trastornos por déficit de atención con hiperactividad. La discalculia es un trastorno del aprendizaje que se manifiesta con una baja capacidad para entender los números. Esto equivale, la discalculia en la matemática equivale a la dislexia en el lenguaje. Por ejemplo, los niños que confunden la letra D con la B, o en la pronunciación de las palabras, dicen, en vez de utilizar la letra B, utilizan la D. También tienen un trastorno en el aprendizaje de cómo escribir cada palabra. La discalculia entonces equivale a eso, solamente que en las matemáticas. Por ejemplo, los niños que confunden letras con números. Por ejemplo, la L minúscula podría confundirla con un 1. O el número 5 lo podría confundir con la letra S. ¿A quién afecta la discalculia? La discalculia es tan común como la dislexia y se calcula que afecta a un 5% de la población infantil. Aunque hay pocos estudios sobre realmente cuántos son los afectados por la discalculia, son muchas personas, tanto niños como adultos, sin diagnosticar. ¿Cuáles son las señales de alerta? Existe una serie de señales de alerta que se consideran fidedignas. La más evidente es contar con los dedos. Contar con los dedos es algo muy común para nosotros, ¿verdad? Ya las personas adultas, las personas mayores, tal vez lo puedan hacer un poco como de broma, utilizar los dedos para contar algo, pero por ejemplo, los niños que van a primer grado de educación básica, es normal que ellos utilicen sus dedos para contar. Aún en segundo grado es un poco normal, aunque ya se reduce al mínimo. Son pocos niños los que lo utilizan, pero si en el tercer grado de educación básica persiste que el niño sigue utilizando sus dedos para contar, ahí puede ser un indicador de que padece de la discalculia. La dislexia. La dislexia es un trastorno del aprendizaje de la lectoescritura de carácter persistente y específico, que se da en niños que no presentan ningún hándicap físico, psíquico ni sociocultural y cuyo origen parece derivar de una alteración del neurodesarrollo. Esto significa que los niños que padecen dislexia realmente no es una enfermedad que, por ejemplo, tenga una discapacidad física o
que eso sea lo que le está causando algo físico, como dije aquí, ni psíquico, ni sociocultural, es decir, de que tal vez no, en su vida cotidiana no escucha la pronunciación de algunas palabras, sino que parece derivar de una alteración del neurodesarrollo, es decir, que es un problema que se encuentra más que todo a nivel mental, es decir, en su desarrollo del cerebro, como un desarrollo no normal de su cerebro. Las señales de alerta de la dislexia: dificultades para recitar el alfabeto, denominar letras, realizar rimas simples y para analizar o clasificar los sonidos. Además, la lectura se caracteriza por las omisiones, sustituciones, distorsiones, inversiones o adicciones, lentitud, vacilaciones, problemas de seguimiento visual y déficit en la comprensión de palabras. ¿Qué significa esto? Como mencionaba al principio, que hay niños que pueden confundir la letra B con la D, no solamente al escribirla, ya que todos cuando empezamos a escribir, a leer, nos damos cuenta que esas dos letras son muy parecidas, pero también no solamente ellos las confunden haciendo uso de ellas de manera escrita, sino también de manera hablada, es decir, una palabra que lleve la letra D la pueden pronunciar con la letra B. Dificultades del procesamiento visual: les cuesta entender qué tan lejos o cerca están de objetos o de las personas, choca con compañeros y escritorios, y se les cae con frecuencia los cubiertos o vasos durante la comida, confunde la letra B y D, y tiene problemas con distinguir letras y números que pueden resultar parecidos. Las dificultades del procesamiento visual no es un problema físico, sino más bien se encuentra a nivel psicológico, mental, ya que todos tenemos la capacidad de ver, de visualizar los objetos de la misma manera, como son realmente, pero ya que la definición dice de que les cuesta entender qué tan lejos o cerca están de objetos o de las personas, ese es un trastorno neurológico, tal vez pueda ser tratado de manera clínica, se le puede dar un diagnóstico y buscarle solución, ya que parece no ser un problema realmente físico. Trastornos por déficit de atención con hiperactividad. TDAH son las siglas del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Se trata de un trastorno de carácter neurobiológico, originado en la infancia, que implica un patrón de déficit de atención, hiperactividad o impulsividad. Este trastorno se manifiesta, por ejemplo, los niños que son pequeños, están pequeños en sus primeros grados, kinder, preparatoria, primer grado, tal vez hasta tercer grado, que son un poco hiperactivos en el aula, que son los niños que nunca se están quietos, que tal vez hasta pueden golpear a otros niños, son un poco inquietos, no se les puede tener quietos. Puede ser que padezcan este trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Aquí se manifiesta más que todo la hiperactividad, pero ya analizando más a fondo la actitud y el aprendizaje del niño, se puede dar que se le tenga déficit de atención, no solamente sea hiperactivo, sino que también tenga este trastorno, tenga falta de atención. Pero este es un trastorno siempre a nivel neurológico, no es un problema físico de su cuerpo. Conclusiones: estas dificultades de aprendizaje están fuera del alcance de control que el docente de matemática puede ejercer. Es decir, esto se manifiesta en los primeros grados de educación de los niños. Por lo tanto, ya cuando un niño llega al noveno grado, octavo grado, es muy difícil que un profesor o un docente en particular pueda darle ayuda, ya que para tratar alguno de estos problemas se necesitaría la ayuda de un psicólogo o tal vez hasta de un psiquiatra. Tal vez cuando uno escucha la palabra psiquiatra piensa que de internarse en un hospital o tal vez algo similar, pero no es eso, sino nada más que pueda tratarse de que le puedan dar la ayuda que necesita para poder superar alguno de estos trastornos.
El papel que el docente debe tener hacia los alumnos que presenten alguno de estos trastornos es de comunicar con alguien que pueda ayudar a superarlo. Esta conclusión deriva de la primera, es decir, ya que el docente no es responsable de darle tratamiento a estos trastornos, pero sí es responsable de informar que un alumno tiene un poco déficit de su aprendizaje. Es importante hacer conciencia entre todos los alumnos que un compañero que padezca algún trastorno antes mencionado o algún otro que no haya sido mencionado no tiene ningún retraso, es decir, no tiene ninguna discapacidad en su cuerpo ni tampoco con el trato hacia las demás personas, sino solamente necesita más ayuda para su aprendizaje. Esta conclusión deriva de la segunda, ya que al buscar a alguien que ayude a solucionar el trastorno que padece el alumno, estamos dándole más ayuda para su aprendizaje. No sé. Aquí está la bibliografía donde puede buscar de dónde se ha tomado la información para realizar la presentación antes descrita. Muchas gracias por la atención prestada y saludos cordiales, licenciado Jason Figueroa.